Hola, bienvenidas y bienvenidos otro día más a mi canal Cultívate con Priscila. No olviden revisar la cajita de descripción para mucha más información. Espero estén listos para aprender sobre las causas de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Y sin más demora, empezamos. En este video hablaremos del periodo de 1890 a 1913, de las rivalidades territoriales y acción de los nacionalismos, las rivalidades económicas y comerciales, la lógica de las alianzas y la carrera de armamentos, las rivalidades psicológicas, la crisis de julio de 1914. 1890-1913. Nos interesan los cambios ocurridos entre 1890 y 1913. Rusia tendrá el mayor ejército terrestre en el continente europeo, un buen aliado para Francia, que sufre un estancamiento demográfico, para compensar su falta numérica en el ejército, en contraposición al crecimiento de Alemania. El tamaño de los ejércitos es muy importante. Francia tenía un servicio militar obligatorio de 3 años y hará un gran esfuerzo para movilizar fuerzas terrestres. En el aspecto industrial, Gran Bretaña llevaba la delantera. Alemania superó a Francia primero y en el cambio de siglo a Gran Bretaña como potencia manufacturera. Rusia también era una potencia industrial superando a Francia. Con respecto a la potencia naval, Gran Bretaña se encontraba en primer lugar. Alemania multiplicaba rápidamente su tonelaje de buques de guerra. La flota francesa seguía siendo muy importante y Estados Unidos se coloca dentro de las primeras potencias. En el ámbito del hierro y acero, el empuje alemán será destacable. Alemania intentará unir una alianza con Francia y Rusia para enfrentarse a Gran Bretaña. Rivalidades territoriales y acción de los nacionalismos. Los intereses de las grandes potencias friccionaban en distintos lugares de Europa. El nacionalismo empezó a ser más violento, sobre todo en Europa central y oriental, Imperio austrohúngaro, Imperio ruso e Imperio otomano. Conflicto entre Francia y Alemania, heredado de la guerra de 1870, de la proclamación del Imperio alemán en Versalles en 1871, al perder Francia, Alsacia y Lorena, sometidas entonces al proceso de germanización. Sucesivos gobiernos franceses implantarán en la educación esta pérdida y rivalidad. También hay un enfrentamiento entre Gran Bretaña y Alemania, básicamente por el ascenso de Alemania como potencia, proyectándose en otros continentes. Se enfrentan Rusia y Alemania, choque entre imperialismos con líneas de fricción, en el caso de Rusia, para conseguir una salida al Mediterráneo por los estrechos en los Balcanes, chocando así con Alemania y el Imperio austrohúngaro. Conflicto entre Austria, Hungría y Rusia. Debido al apoyo de los rusos al nacionalismo serbio, checoslovaco, polaco, la cuestión de Polonia, que se encontraba repartida entre grandes potencias, anhelando los polacos una unidad nacional. Además, había tensiones nacionalistas en las provincias bálticas, como las futuras Letonia, Lituania, Grecia, Macedonia, conflictos entre Grecia y Turquía, rivalidades económicas y comerciales, ascenso de la primacía alemana que desplaza a británicos, siendo muy innovadores, con bancos en expansión para financiar los desarrollos industriales. Tendencia de las grandes potencias transformando su poder económico en poder militar, abandonando las políticas de alianzas diplomáticas. Guillermo II cree que Alemania debe tener una política internacional, posiciones coloniales más extensas, pero su problema es que sus deseos amenazan a otras potencias previamente establecidas. Lógica de las alianzas y carrera de armamentos. Hasta Bismarck hubo alianzas europeos en un sistema que convergía en Alemania. Esto cambiaría rápidamente con la triple alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia,
promovida por Bismarck desde 1879 y a la que se une Italia en 1882. Su característica como alianza pasa a ser defensiva a una alianza ofensiva política más arriesgada. Y la Triple Entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia, que se unen bajo esta alianza en 1893, que procede de dos alianzas anteriores. La Entente Cordiale entre Francia y Gran Bretaña en 1904 y el Acuerdo Ruso-Británico de 1907. Las tres crisis balcánicas, 1908, 1912 y 1913, tenían como objetivo principal y resultado expulsar trágicamente al Imperio Otomano de territorios europeos, reorganizar los Balcanes, crear agravios entre rusos y austrohúngaros. Se genera una situación de paz inestable en los Balcanes. Se nutre la carrera de armamentos, ya que había que prepararse para un posible conflicto posterior a la crisis. Todos los presupuestos militares de los países europeos aumentaron desde 1911. Alemania invirtió en esto desde 1898, 1908 y 1911, incrementando sustanciosamente el presupuesto para navíos de guerra, de 600.000 a 800.000 soldados, pensando que era mejor un enfrentamiento en 1911 contra Rusia, porque si esperaban hasta 1917 sería imposible, ya que Rusia habría terminado su modernización. Austria-Hungría votó nuevas leyes militares y amplió el tamaño de su ejército. Francia introdujo la ley de los 3 años de servicio. Rusia reorganizó su ejército desde 1911 y mejoró su red ferroviaria. Gran Bretaña incrementó su gasto naval de 1907 a 1911 hasta en un 40%. Los militares tendrán un mayor papel en la sociedad. El poder civil fue desplazado en la toma de decisiones. Nunca se había visto tantas personas uniformadas antes de la Primera Guerra Mundial. Los militares alcanzan una posición más destacada e inciden en los gobiernos, condicionando las posiciones políticas sobre la guerra y la paz. La guerra pasó a ser una coordinación de enormes ejércitos, recursos y capacidades de transporte, utilizando el ferrocarril como herramienta de guerra de enorme magnitud. Las concepciones sobre cómo sería la guerra fueron decisivas. Según el plan Schlieffen, Alemania no podía derrotar a rusos y franceses a la vez. Entonces debía derrotar al más rápido primero, siendo este Francia, ya que tenía una red de ferrocarriles veloces, mayor comunicación de tropas, etc. Luego, Alemania se podría centrar en el ataque a Rusia, que tardaría mucho más en movilizarse. Rivalidades psicológicas. Existía un gran clima de tensión, inseguridad entre los mismos europeos. La crisis de julio de 1914. En 1914, Europa se encontraba en su apogeo material, cultural y político. En Serbia, la opresión estaba representada por el Imperio Austrohúngaro, sucesor del Imperio Otomano en los Balcanes. El 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando, heredero de la Casa de Habsburgo, y su esposa Sofía Chotek visitaban la ciudad de Sarajevo. Para 7 jóvenes serbios bosnios, aquella visita era una provocación y ofrecía una oportunidad única para llevar a cabo un atentado contra el heredero del imperio. En Serbia se habían formado sociedades ultranacionalistas como la Mano Negra, cuyo objetivo era conseguir con métodos terroristas la anexión de Bosnia a Serbia. Las conexiones de la Mano Negra con el ejército y la administración serbias eran conocidas por el gobierno. Y cuando el primer ministro serbio, Nikola Pasic, tuvo noticias de lo que tramaban, se encontró en una difícil situación sobre si debía o no avisar al gobierno austrohúngaro. Gavrilo Princip
realizó 2 certeros disparos que alcanzaron al archiduque y a su mujer, convirtiéndose ellos en las 2 primeras víctimas mortales de la Primera Guerra Mundial. En la era del buque a vapor y el telégrafo, las noticias viajaban a gran velocidad. El conflicto provocaría en cadena la Revolución Rusa, la desaparición del Imperio Austrohúngaro, la Alemania imperial y el desmembramiento de Europa Central, además del auge del nazismo en 1933 y la Segunda Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando provocó una reacción diplomática en las cancillerías europeas, conocido como Crisis de Julio. El primer país en reaccionar fue Austria-Hungría. El legado de su imperio recaía en el primo de Rodolfo, que pensaba renovar todo el sistema imperial atrayendo a los eslavos y reconciliando a las nacionalidades hostiles en una federación moderna. Serbia había obtenido su independencia en 1878 y en 1912 se había enfrentado a los búlgaros por Macedonia. Los serbios resultaron vencedores y apoyados por Rusia, sus ambiciones aumentaron, deseando construir la Gran Serbia del siglo XIV. Las guerras balcánicas de 1912 y 1913 tan solo aumentaron la tensión. Aparte, Rusia, derrotada por los japoneses en 1904, perdió la posibilidad de expandirse al Pacífico y volvió su interés hacia los Balcanes. Sin embargo, Rusia se enfrentaba en la zona con 2 rivales considerables: políticamente al Imperio Austrohúngaro y económicamente al Imperio Alemán. En 1878 y 1908, Rusia se vio obligada a reconocer la soberanía de Austria sobre los antiguos territorios turcos de Bosnia-Herzegovina. Para Austria y Hungría, el hecho de que el asesino de su heredero fuera serbio era algo imperdonable. Pero antes de empezar una guerra contra Serbia, era necesario conocer la postura húngara y alemana. Austria envió al conde Alexander Graf von Hoyos a Alemania para entrevistarse con los dirigentes para conseguir su apoyo. El 4 de julio, el conde Hoyos se reunió con el Kaiser Guillermo II y el subsecretario de Exteriores alemán, Arthur Zimmermann. El Kaiser afirmó que apoyaría las acciones de Austria y se considera esta actitud alemana como un cheque en blanco para Austria. Si Austria hubiese entrado directamente en acción, aún sin la ayuda alemana, es muy posible que los serbios estuviesen aislados. Fue esta tardanza austríaca la que transformó una crisis local en una crisis europea. Al dejar pasar el tiempo, Rusia afirmó que defendería a Serbia. El 23 de julio, Austria envía a Serbia una lista de demandas inaceptables para los serbios. Se daba 48 horas para responder. En un primer momento, los serbios parecían aceptar el ultimátum, pero el apoyo ruso cambió al gobierno serbio y la respuesta final serbia fue una obra de maestra diplomática. Al aceptar gran parte de las demandas, los serbios mostraban a sus adversarios como poco razonables, en particular si Austria-Hungría decidían actuar por la fuerza. Aceptaron con matices casi todos los puntos, excepto la intervención austríaca en las investigaciones porque no pensaban renunciar a su soberanía. Serbia solicitó la ayuda de Rusia, colaboración que los rusos aceptaron comunicando a Austria de una agresión si atacaba a Serbia. El 28 de julio, Austria ordenó una movilización parcial contra Serbia, convencidos de que la postura alemana detendría a Rusia. Los acontecimientos militares se sucedieron incidiendo en la diplomacia. Serbia movilizó a su ejército. Rusia llamó a sus reservas. Entre el 28 y el 31 de julio hubo decisiones diplomáticas muy importantes. Rusia comunicó a Austria que deseaba conversar, pero Austria se negó porque los rusos seguían su movilización. Gran Bretaña solicitó a Alemania que celebrase un congreso europeo
y que aceptaría la ocupación austríaca de Belgrado, pero Alemania se negó. El 1 de agosto, Alemania decretaba su movilización general. Ese mismo día lo hacía Francia. Si bien es cierto que cada una de las grandes potencias actuó en la crisis de julio de 1914 de acuerdo con sus intereses naturales, aunque las decisiones de entrar en guerra se vienen condicionadas por las operaciones existentes, la alianza franco-rusa obligaba a los alemanes a enfrentarse a las fuerzas francesas y rusas si se tenía que enfrentar con cualquiera de las dos naciones. En consecuencia, Alemania creía poder derrotar a Francia antes de la movilización rusa. El Estado Mayor alemán estimaba que Francia y Alemania necesitarían 2 semanas para movilizarse completamente, pero Rusia tardaría 6 semanas por sus deficientes comunicaciones. Se conformaron 2 bloques iniciales de la confrontación. De un lado, las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, y por otro lado, los aliados, la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia, junto con Serbia, Montenegro y Bélgica. Para Alemania era indispensable atacar cuanto antes a Francia. Antes de la movilización rusa, Alemania declara la guerra a Francia el 3 de agosto y el 4 de agosto invaden Bélgica, lo que provocó la declaración de guerra inglesa a Alemania ese mismo día. El grado de fervor popular hizo que se intentase eliminar cualquier nombre vinculado a los enemigos. Todos los participantes pensaban que el conflicto sería breve, pero duró 51 meses y tuvo 13 millones de muertos. Nadie previno una guerra tan destructiva y larga. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. Suscríbete a Cultívate con Priscila si aún no lo haces. También dale a la manito de me gusta si te ayudó esta información y dale a la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Que tengas un gran día. Adiós.